entrevista en la medida en que la jefe de producción nos ceda algo de tiempo. Pero sí nos vamos a demorar un poquito en el artículo que ha escrito el presidente de la República. Aquí está el artículo del presidente de la República, ¿correcto? Una reflexión sobre la crisis y el futuro. Escribe el presidente Alan García Pérez. Ahí está nuestro presidente, que ha escrito un artículo que es necesario que le hagamos algunas glosas, algunos comentarios. Una reflexión sobre la crisis y el futuro. La crisis financiera y la solidez de nuestro país es la volada de este artículo del señor presidente de la República, publicado hoy, domingo 9 de noviembre del 2008. Pensamos que el presidente de la República está equivocado en este artículo. Para empezar, nosotros no estamos muy seguros que el doctor Alan García Pérez tenga la autoridad suficiente para escribir sobre economía. Creo que es el tema del que menos debería escribir y pronunciarse, y mucho menos hacer vaticinios. Entonces, eso es lo que está haciendo erradamente el presidente. Por ejemplo, vamos a entrar al fondo del tema. Dice, creo que ese pesimismo nace de una mala interpretación de la historia y de desconocer las enormes fuerzas productivas y los recursos financieros que tiene la humanidad. Se refiere a que en el mundo, ¿no?, los gobiernos viven en incertidumbre, y esto se refiere a la depresión económica y social. Bueno, no es un tema de pesimismo, señor presidente Alan García Pérez, es un tema de objetividad, es un tema de crisis financiera que no está en la mente de nadie, está en la realidad, se palpa. Se han perdido miles de millones de dólares. Solamente aquí en Perú, las AFP han perdido más de 6.000 millones de dólares, señor presidente de la República. Por lo tanto, usted no puede decir alegremente que creo que ese pesimismo nace de una mala interpretación de la historia. No es así, señor presidente. Hay cifras concretas, hay datos concretos, hay miles de millones de dólares en pérdidas, bancos quebrados, casas financieras destruidas y salvataje, ya lo conocemos, por 700.000 millones de dólares. Eso no es pesimismo, señor presidente de la República. Es una grave crisis financiera y eso no tiene nada que ver con sentimientos. En otro punto del escrito del presidente de la República dice así: pero olvidan que el mismo Mar había hablado de las enfermedades de infancia de los sistemas. No imaginan que esta crisis puede ser en realidad una crisis de crecimiento del capitalismo. No es así, señor presidente de la República. No puede ser esta grave crisis financiera, como dice usted, una crisis de crecimiento del capitalismo. Al contrario, esta es una crisis del envejecimiento y de las viejas mañas y corruptelas del sistema capitalista. Porque como usted bien sabe, señor presidente de la República, esta grave crisis financiera se ha debido a funcionarios inescrupulosos, corruptos y, por qué no decirlo, criminales, que introdujeron, empaquetaron documentos tóxicos, documentos podridos, documentos pestilentes, documentos cancerosos de las hipotecas subprime y otros, empaquetados con buenos títulos, y eso distribuyeron al mundo, y por eso se ha perjudicado la economía norteamericana y el mundo entero. Entonces no es un tema de, digamos, de crisis de crecimiento del capitalismo, es un gravísimo y terrible error de enfoque y de percepción, señor presidente de la República. De otro lado, más adelante dice usted que en el caso del dinero electrónico y de su velocidad que permite titulizar, empaquetar y rebautizar los mismos valores para ofrecerlos a fondos de pensiones de países remotos, en realidad lo que ocurrió es que los nuevos grandes poderes de la información se usaron con ignorancia y exageración. Señor presidente de la República, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Funcionarios especializados, maestros en el manejo de las finanzas, no pueden hacer, como dice usted, jamás, ¿no es cierto?, no pueden hacer uso en forma ignorante de las finanzas, ¿no es cierto?, que giraban por sus manos y que ellos mismos pervirtieron, ¿no es cierto?, malograron, corrompieron, ¿no es cierto?, y prostituyeron, ¿por qué no? Entonces usted aquí está
poniendo pañitos tibios a una situación realmente dramática, real de corrupción de manejo financiero. Entonces, no puede decir usted que se usó con ignorancia este manejo de la tecnología informativa en materia económica financiera. Además, vuelve usted a decir, señor presidente, estos banqueros y funcionarios del ayer no entienden la nueva velocidad, pero es una crisis de crecimiento. Se ratifica usted en el error. Esos banqueros son mucho más inteligentes, mucho más hábiles, mucho más ávidos de poder, y ellos querían miles de millones de dólares, conseguirlos de un momento a otro. Y sabemos también, señor presidente de la República, que los altos funcionarios de los bancos y de las casas financieras más importantes, en este caso norteamericanas fundamentalmente, se subieron los sueldos de una manera estratosférica, astronómica. Ya lo sabemos, ya se ha denunciado ello. Entonces no estamos hablando acá de crisis de crecimiento, sino de crisis de vejez en la corrupción, de crisis de madurez, ¿no es cierto?, en la estafa, digamos, en la estafa, vamos a decirlo así, especializada, en la estafa, digamos, muy bien maquillada, ¿no? De otro lado, señor presidente de la República, usted dice lo siguiente: no dudo que en 18 o 24 meses se iniciará un proceso de crecimiento aún más veloz que el de los últimos 10 años. No compartimos ese criterio. Nosotros leemos a los más importantes hombres de la economía, profesionales y maestros de la economía, y ellos no coinciden con su análisis. Por lo menos le recomendamos a Rubini. De otro lado, señor presidente de la República, nos vamos a un corte, nos dice la jefa de producción, y luego continuamos con el desarrollo de este artículo. Ah, no, ya tenemos un invitado, y entonces solamente decirle al señor presidente de la República que en este artículo ha cometido gravísimos, gruesos errores. Convocarnos a la serenidad no va a solucionar las cosas. Él dice, por ejemplo, ya para irnos, ¿qué hacer ahora? La elección de Barack Obama contribuirá a la serenidad. Resistir 18 o 24 meses sosteniendo las inversiones públicas, y por ahí algunas frases poco entendibles. Pero lo cierto es, señor presidente de la República, que Barack Obama no garantiza, repito, no garantiza que se vaya a solucionar la crisis financiera. No sabemos si Barack Obama va a solucionar esta grave crisis financiera. No lo sabemos. No hay que ser irresponsable en la frase. En fin, nos vamos a un descanso y no se vayan a ir. ¿Por qué? Porque ha venido a los estudios de Vez Cable y al programa Yo Te Opino una importante autoridad de Calango, del sur chico del Perú, de Cañete, nuestro querido Cañete, y nos va a hablar sobre las bondades de Calango, porque queremos saber cómo está Cañete, cómo está Calango en especial. No se vayan, por favor, ya regresamos.